esto no deja de ser un juego de poder. Donde se mueven demasiada plata, siempre se usan de situaciones vulnerables para cometer atrocidades que uno como, digamos, un mero mortal, persona normal del mundo, ni se imagina. Sí, me remonta mucho la frase de que no hay nada más peligroso que un multimillonario aburrido. Lo que se entienda. Buenas, Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenidos. están? Bienvenidas. Buen día, buena tarde, buena noche. ¿Qué tal el fin de? Muy bien. Como siempre Uy. hicimos, bueno, no como siempre, pero nuestra costumbre ya es ir a hacer ejercicio antes de grabar Sí, y siento que está guay. Lo porque- logramos. sí, Sí, muy sí. buena clase, ¿eh? Como sudamos un montón. Bien de endorfinas. Ajá. Ahí. Divertido. Después desayunito y ahora grabar. Esa es como nuestra rutina de cuando grabamos lo que se entienda. Sí, cuando grabamos en días no laborales. Y estamos consternadas. Tú estabas diciendo que estabas, ¿qué palabra Como un dijiste? poquito perturbada Eso. por el tema del que vamos a hablar hoy. Sí. Eh, Sí, o sea, es bastante chocante hasta porque yo creo que a mí lo que más me impactó de ese tema es que es algo muy reciente, porque mm, ya te van a decir de qué es el tema, pero no sé, cuando me imagino algo así de tan grave, me imagino, no sé, de épocas muy antiguas y sí, tal, pero nada, pues yo ya era nacida cuando pasó esto. claro, yo también. Y yo quería proponer de que hagamos pensar, como imaginar, de que somos unas multimillonarias o el público, que sos un multimillonario que ya hiciste de todo, ¿no? Viajaste, conociste todos los lugares que querías conocer, hiciste todo tipo de actividad y llega un punto en el que decís, bueno, ¿y ahora qué? Y en los 90 algo que pasó es que un grupo de unos 100 millonarios encontraron la respuesta con algo espantoso, que es Perturbador, súper horroroso. perturbador, que es la caza de humanos. Como que ya no conformó con cazar animales, que en lo personal me parece bastante espantoso también, pero sino que pasaron a, no, esto ya me aburrió, vamos a cazar humanos pagando millones para tener todas las facilidades que necesitaban, ¿no? Para después salir impunes encima después de hacer semejante cosa. Y es un poco de eso lo que queremos hablar hoy, que son es el safari el safari humano que se formó en Bosnia de 1992 a 1996 Ujú. durante un conflicto bélico que tenían en esa zona. Y lo que hacían iban estos multimillonarios, pagaban fortunas, iban en transporte de lujo hasta Bosnia, de ahí se los ubicaba en lugares estratégicos junto a otros francotiradores, pero que no eran de la Armada, eran simplemente Ujú. turistas, y ahí cometían estas casas de asesinar civiles pagando y lo que a mí me resultó más perturbador es que había como una lista de precios de Ajá. un hombre sale tanto, una mujer sale un poco más y un niño, si lograbas asesinar a un niño, más caro todavía. Eh, Sí, no, un impactante. espanto. Muy impactante. Sí, creo que vale traer un poco de contexto de lo que estaba pasando en Hmm. Bosnia en este momento y bueno, todas las circunstancias, porque yo creo que justo estamos hablando, ¿verdad, Cel? De que eso nos hace pensar también de hoy en día zonas de conflicto, donde tienen conflictos activos y donde la población está muy vulnerable. ¿Qué nos hace pensar que ya no existe ese tipo de cosas? Sí, en los Mm. 90 cuando Bosnia, más o menos lo que pasó fue cuando Bosnia trató de declarar su independencia, se resultó en una guerra civil interna. Este, Bosnia más o menos estaba dividida, creo que era entre tres principales grupos, Mm. y un grupo se rechazó bastante esa cuestión de la independencia y se declararon separatistas y todo ahí se explotó un conflicto interno muy grande. Y lo que pasó fue esto, entonces había el conflicto interno, la guerra civil, y al parecer, porque todo eso que estamos diciendo hasta hoy no ha sido probado. Hay muchos denuncias, hay documental, de hecho estamos viendo un documental que está disponible en YouTube, se llama Sarajevo Safari, si tienen interés en ver, que es con testimonios de personas que literal vivieron esto, de un que era un militar
que estaba allá en el momento, y también hay testimonios de personas civiles que, bueno, tuvieron un hijo muerto por esta causa y todo más. Pero nada de esto ha sido probado, son puras especulaciones. Parece ser que, Mm. perdón, que en 2025 la corte, si no estoy mal, italiana o de Milán, empezó a investigar. Ajá. Todavía como que creo que sigue abierto el caso Mm. porque la mayoría de estos presuntos millonarios no se sabe bien si es que eran italianos o los viajes se hacían desde Italia, como que el charter era desde Italia para llegar a esos lugares donde estaban los francotiradores. Entonces, como que parece ser que fue la corte de Milán la que empezó a investigar. Todavía sigue, debe seguir como en vías de investigación, pero Sí. Lo que yo gravísimo, vi sí. es que varias nacionalidades, italianos están en sospecha, rusos, muchos rusos, estadounidenses, hasta gente de Canadá, hay sospecha de que han ido a participar de este tipo de actividad. Pero sí, más o menos era esto. Entonces, las denuncias, las historias que se monta alrededor de eso es que los serbios que controlaban bastante el acceso a Sarajevo a través de las montañas, medio que ayudaban con la organización de este safari, y donde hacían toda la puente y facilitación de llegar los grupos, posicionarlos, como dijo Tiffy, en lugares de snipers y hacer todo como el camino de esos millonarios excéntricos en su safari. Sí, me remonta mucho la frase de que no hay nada más peligroso que un multimillonario aburrido. Ya ¿no? te digo, Como que tía. al final son la minoría más peligrosa eran ellos, sí. Sí. Pero no, fatal, y cómo me hace pensar que hoy en día podría estar pasando tranquilamente, porque como decía Cami, es súper reciente y, y cada vez hay más billonarios al pedo. Sí. Como que ya, y hasta decís, si lograste todo, si ya hiciste todo, casi que, no quiero decir que los entiendo, porque no, Sí. pero decís, como que la mente por ahí se te pone medio macabra, no sé, y entras Sí. a hacer cosas que no. Hay un tema de deshumanización Ujú. Claro, como que también, entran. de desvincularte de la empatía de un ser, de un ser humano viviente. Y no sé si en este caso está relacionado o no, pero hay un concepto que se llama como aporofobia, Ujú. que es como el rechazo en teoría es al pobre, pero podemos también decir como al vulnerable, ¿no? Y en un Ujú. contexto de guerra previa, donde ya la población pues probablemente estuviese en una situación como súper mega vulnerable, en mi mente de tratar de entender qué se le pasa por la cabeza a alguien que hace eso, creo que hay una desconexión tremenda con que esa persona se merezca vivir, ¿sabes? Como que, no digo que ellos piensen que se merece morir, pero como que simplemente es como quien no tiene una empatía con ningún ser vivo, ¿sabes? Como, si no tiene, Sí. no lo Y sé muy bien. entitlement quizá también, Exacto. como que crecieron con todo el mundo diciéndole que sí, o tienen una vida en la que nadie le puede decir que no a nada, entonces es como que ellos por ahí sienten un entitlement en hacer lo que les dé la gana también, ¿no? Yo lo que creo es que, o sea, hay una vena del ser humano donde existen personas muy dark, personas que tienen, exacto, ese tipo de actitud. Por ejemplo, no solo hablando del safari humano, pero todo lo que pasa, por ejemplo, con dark web y las cosas que se pasan en venta y compra de humanos, mutilaciones, hasta los Epstein Files, que son toda esa parte de tratas, de explotación sexual y todo eso. Hay una vena muy macabra de la población, de la sociedad, donde circula mucha plata, se concretiza ciertas acciones y se suele pasar grandes maldades así. Yo creo que un poco esa cuestión de las personas que tienen esta inmensidad de plata se sienten en un lugar que quizás nunca nada les va a pasar, ellos no son susceptibles a nada, y donde circula mucha plata, suele circular mucha maldad por abajo de los paños, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas. La realidad es que quedaron impunes, así que un Eso sí poco de que razón tenían. Eso te iba a decir, la impunidad en muchísimos casos, no solo en esto, sino en Epstein Files y millones de otros casos. O sea, todo esto de la dark web que decías se ha descubierto hace poco como una red de no sé cuantísimos hombres en Francia enseñando la escuela de la ción
Y por mucho que se haga una sentencia, por mucho que vayan a la corte a declarar, lo cierto es que siempre quedan como más impunes y normalmente se pone más foco en la víctima y no hay una reparación efectiva o una vindicación de que esa víctima no tiene por qué estar contando todo el tiempo lo que le ha pasado, ¿no? Y siento que hoy en día la impunidad, o sea, es como algo que la gente, sí, yo creo que la gente como no tiene impunidad y en todo también, redes sociales cuando insultan a la gente, etcétera. Siento que la gente piensa que nunca les va a pasar y si eres un multimillonario que puedes pagar una fianza, siento que es como, bueno, ¿qué es 1 millón que voy a pagar, sabes? No, y que la justicia ni va a llegar a ti, porque lo que pasa es que lo que suele pasar en ambientes que se mueve demasiada plata, no pasan por juzgamientos normales, no se van a la corte, eso no aplica para la gente que tiene mucha plata en el mundo. Todo se hace normalmente o sea, las escondidas y por abajo. Y nada, suelen estar, o sea, exentos de todo que significa ley e impunidad, justamente por el hecho de tener y estar en este mundo de demasiada plata, ¿no? Y por eso que yo digo, como que yo siento que, ajá, me chocó mucho ese caso, porque, o sea, tú vas allá a propósito para a tirar en civiles y todo, pero yo creo que eso pasa mucho más de que imaginamos, quizás no en este formato de ir a pero con otras cosas. Y me hizo acordar mucho la analogía que hace la película Hunger Games a eso, ¿no? Donde justamente es eso, un mundo donde millonarios excéntricos se divierten viendo la plebe o la gente que tiene menos recursos luchar por su vida y tienen que matarse unos a otros, y solo se puede sobrevivir uno. Entonces, justamente esa excentricidad de que estamos hablando de que cuando hay mucha plata, hay mucha maldad y se normaliza mucho eso, ¿no? Sí, la otra también está la serie esta Squid Games, que un Ajá. poco también trata de eso, ¿no? De aprovecharse de la gente vulnerable para entretener a los multimillonarios, y el entretenimiento es que ellos se maten entre ellos. Es un poco el mismo concepto que siempre los vimos como distopías, pero está más cerca de la realidad que Yo de siento que una... sí. que O una sea, algo no quiero distópico. ser... Basado en fatos reales o algo así. Sí, un día queremos hablar de esto. De ¿De hecho, cuál? el Squid Game, Ah. bueno, en El juego español de es Juego de calamar. Calamar, pero Ah. sí, parece ser que había como una cárcel donde pues las personas que regían la cárcel como que provocaban de alguna forma que se dieran ciertas situaciones así. Un día hablaremos de esto porque hay muchísima data y está bien dedicarle un episodio. Y lo que has dicho tú me parece súper importante, que esto no deja de ser un juego de poder. Siempre hay una persona con una necesidad X. Yo me imagino que, bueno, ahora porque venimos de ver este documental y estamos como con esto en la cabeza abrumador, pero en cualquier cosa parecida a eso es una persona con mucho dinero que quiere hacer algo, pero todo el engranaje que se da para que eso funcione es gente que necesita dinero, pues vale, sí, habrá obviamente que no tiene empatía, pero como que siento que hay como unos suburbios, hay unos submundos de gente que necesita dinero. Con la trata de personas, pues igual, ¿no? Tú solo no puedes hacer esas cosas, siempre tiene que haber como gente que te vende al humano, que le compra el pasaporte, que le cambia los papeles, que lo lleva a un lugar, etcétera. Pues todo eso siempre como que hay un círculo de gente haciéndolo, ¿no? No es una persona millonaria sola haciendo todo eso. Y probablemente, no creo que todos los que organicen eso son millonarios, es gente que tiene acceso al francotirador, que tiene una necesidad de comer, que estará manipulada por lo que sea. O sea, no sé exactamente porque habrá muchísimos perfiles de muchísima gente haciendo como su trabajo y será como un engranaje de un reloj de que todas las piezas tienen que funcionar y obviamente si no funciona una sacan a una y ponen a otra, porque si alguien necesita comer y no ve exactamente el mal que está haciendo de esa forma, él se va a poner por delante para sobrevivir. Sí, es la red que mueve, que la plata mueve, ¿no? O sea, es con todo, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos de los Epstein Files y todo se encubre a partir de la plata, ¿no? Porque siempre se paga esto, se paga eso. Y no creo que solo la cuestión de la economía que se mueve, por ejemplo, que paga y tal, pero también cuestiones de, bueno, amenazas, seguramente como cuando uno se involucra en este tipo de red, bueno, hay muchas amenazas, hay mucho como que, si
si no haces eso te mato, mato a tu familia y esas cosas y tal. Un caso muy, o sea, que también tiene que ver con este concepto, por ejemplo, que hoy estamos hablando que tú quieres ver la serie de Pablo Escobar, ¿verdad? Sí, el hijo de Pablo Escobar Ujú. hizo una serie que no me acuerdo muy bien cómo se llama el título, pero algo sobre las nanis y no sé qué, que es sobre la vivencia de él. No Ajá, habla de su Mira, papá, sino como de la de vivencia de él como hijo de Pablo Pablo Escobar. Escobar. Pero no. ¿Qué quieres ver? Pero lo que yo iba a decir es que yo cuando vi la serie de Pablo Escobar, no la del hijo, o sea, de Pablo Escobar mismo y su historia, salía una cosa súper interesante de que tú sabes que Pablo Escobar era muy metido con las comunidades más pobres en Colombia, entonces como que tenía muchas cosas también con la gente de la favela y tal, y una de las cosas que hacía es que pagaba a las familias pobres porque él quería sacar virginidad de niñas, o sea, adolescentes. Entonces Oh, como wow, que no sabía. ajá, aparece como en una de las series, como unas mm, chicas como de 15, de 16, para él le gustaba, decía cuanto más joven, así como que mejor, ay, no. y pagaba, o sea, le pagaba plata y le daba plata a las familias para asegurar que, bueno, estoy comprando, voy a tener relación con esta chica, lo voy a pagar por su virginidad y cosas así. Entonces son esas cosas de distopía que uno dice, ves, cuando mueve la plata, y no solo o sea, bueno, la plata del narco en este sentido y tal, ¿sabes? Como que con las Mm. poblaciones justo ahí no necesitas ser algo tan grande cuanto el safari, pero ves. 100%. De hecho, bueno, en lugares todavía se siguen comprando a niñas para que se casen con Sí. personas mayores Full. y no deja también de ser un poco bene- el beneficio que tiene alguien con poder para pagarle a una familia, que eso, por ejemplo, en África todavía pasa en algunos países, Obvio. claro, tener que darle a tu niña más pequeña porque te está dando la comida de un año o de dos, ¿sabes? Mm. Y es tremendo, pero. Sí, es el concepto exacto de explotación de lo más vulnerable, porque, bueno, a veces necesitan y no tienen de Mm. otra y tal, y esas cosas acaban pasando infelizmente. Y creo que estábamos hablando el otro día que hablamos que cuando hay como algún desastre natural o guerras o esas cosas así, es cuando más pasan cosas tipo robo de niños para vendérselos a familias y cosas y red de adopciones y cosas así, porque justo son lugares donde la vulnerabilidad está muy grande y la gente se aprovecha de esto y bueno, Sí, como ahora que pasó en Venezuela con sí, todo el eso que terremoto de estábamos La hablando. Guaria, que ves toda la parte linda de toda la gente solidarizándose, países de todo el mundo llevando gente Ayudar. para, sí, de rescatistas y insumos y todo. Después tenés la parte de los desgraciados que se aprovechan de la desgracia y hubo casos de trata de niños y cosas así, de gente queriendo aprovechar la desgracia, la vulnerabilidad de la gente. Siempre está el desgraciado, Sí. ¿no? Sí, además es como bastante interesante cómo en este tipo de situaciones o de guerras Mm. los niños son como los más vulnerables porque cuando te quitan todo y estás solo Mm. y se habla mucho de los niños de la guerra también Sí. cuando pasan conflictos en lugares que es muy fácil crearle o sea, los puedes convertir en máquinas de matar porque todavía como la conciencia está como un poco no tan hecha, digamos, o tan madura Mm. y les trabajas una ira que ellos vivieron o una injusticia que ellos vivieron, entonces es muy fácil como usarlos para la maldad. Y justo lo que Mm. decíais, que en momentos de conflictos o de desastres naturales, muchos de los niños se acaban haciendo sus pandillas y siendo niños de la calle porque se tienen Mm. que proteger unos a otros y ahí es cuando las mafias muchas veces aprovechan y también Ujú. surgen pues acosos sexuales masivos a niñas, trata, porque es más fácil como que si una niña desaparece, una niña, un niño, da igual, si alguien desaparece en un contexto de conflicto o de desastre humanitario, pues muchas veces como que los padrones de números de personas que están registradas, que han fallecido o que no han fallecido, Mm. son un poco más delicados, no son tan fiables a veces, entonces como que Sí, la gente Claro, queda como un toma. desaparecido más del Sí, conflicto. exacto, del desastre. Sí, exacto. Entonces es el concepto, ¿no? O sea, como donde se mueven demasiada plata, siempre se usan de situaciones vulnerables para cometer atrocidades que
uno como, digamos, un mero mortal, persona normal del mundo, ni se imagina de cosas que pasan así en Tías, los yo tengo una bastidores. pregunta. Si tú eres, yo no sé porque no lo soy, pero si yo soy multimega millonaria, yo no creo que yo me canse de estar en mi yate. O sea, en plan, Yo creo que llega un punto que te cansás, en serio, pero pero no haces eso, haces claro, otra claro. cosa. O sea, como que yo digo, a ver, ¿qué se le puede pasar por la cabeza? También a lo mejor es que alguien tira de a otro, ¿sabes? O sea, no Ujú. creo que todo sea, bueno, no lo sé, no sé, pero como Yo que no yo creo que pienso, sea wow. cuestión de cansar o no cansar y por eso hacen esto. No creo que sea por esto. Yo simplemente creo que existe maldad en el mundo y la plata es un enablement. Tipo, Sí. si tú Mm, existe exacto, gente que tiene malas intenciones, gente que tiene esa vena de hacer sufrir y sentir placer con esto, y que la plata simplemente te deja cumplir esas cosas y te deja hacer, no mm. sé, no creo que es como por aburrimiento, sino que ya existe esa vena y que hay gente que, bueno, que es Para mí así. es un mix de las dos. Siento como que, no sé si alguien, por más cruel que seas, bueno, tipo gastar semejante fortuna en ir a matar gente es como a modo tipo flasheando Counter Strike, me parece como, Es que es turbísimo, sí, tío. sí, Es una cosa muy macabra. Por eso que yo digo que es gente mala, sí, obvio. porque este tipo o sea, de plata que invertir, no son millonarios como nosotros, no son como multimillonarios, son personas que tienen un nivel de plata que es inimaginable. Mm, Hasta ahí hay obviamente suposiciones, porque nada de eso está probado, pero hay suposiciones de gente como de familias reales y cosas así, mm, ¿sabe? Como royalty, son personas que tengan una posición demasiado avantajada en la vida, digamos así, no es un, no sé, un millonario tangible mm, del concepto que entendimos nosotros. Yo creo que es otro nivel. Igual piensa en los Epstein, el file de Epstein, mm, por ejemplo. El nivel de plata, la magnitud de plata que se involucra en toda esa red, en las cosas que pasaban, es uno como, a menos diciendo por mí, uno como persona normal en este mundo no consigue imaginar la dimensión, mm, ¿sabes? Sí. Por eso yo creo que la plata es un enablement de cosas oscuras, de cosas mm. feas que se pueden pasar. Sí, probablemente haya gente que no tiene dinero y que también tenga un nivel de Sí, sadismo y sí, Ay, tal. sí. full, Aquí siempre. busqué como si había algo, algún fenómeno psicológico para Ujú, entender un ujú. poco como el concepto de lo que ha pasado y justamente lo que decías tú de que había personas como que son malas. Hay un punto aquí que dice como violencia recreativa y sadismo cotidiano y pone que investigaciones recientes sobre personas han determinado que se obtiene placer en el sufrimiento ajeno y Mm, que incluso que hay que aunque no haya una motivación instrumental. Eso es Obvio, como exacto. Y por ejemplo, sí. no tienes que ir tan lejos. Yo creo que les estaba comentando el otro día un caso que me chocó mucho, que recién se quedó famoso en la internet, de una chica en Brasil que obviamente fue presa, pero que lo que pasaba es que ella vendía videos en la internet de ella lastimando animalitos. Entonces, por ejemplo, yo podía Mm, comprarle un video de ella torturando a un conejito o desviviendo un pajarito y eso. La chica no era nada millonaria, se veía que era pobre, o sea, simples y todo eso. Y yo digo, ¿ves? O sea, no tenés que pensar una magnitud tan grande, pero la violencia y el sadismo de personas que dicen como, mm. me voy a meter en la internet y encargar un video de alguien haciendo una tortura con un animalito y desviviéndolo, ¿sabes? tío, la gente consume cosas muy raras en internet. Lo de la China, el chino, ¿cómo se llamaba? El caso este que... ¿Te ¿Cuál? acuerdas? Que lo hablamos tú y yo. Era un señor, yo creo que era de China, no me acuerdo de qué país era, pero me parece que era en China, que era un señor que se disfrazaba de mujer y Ah, se grababa e invitaba a otros hombres a su casa para tener sexo a cambio de algo tipo fruta, verdura, ni siquiera les pedía como comida, era como a cambio de lo ujú, que tengas. ajá. Y se grababa y después lo ponía, pero fue como un antihéroe, como un héroe antihéroe porque está fatal que tú tengas relaciones sexuales y lo grabes sin consentimiento y que lo subas a la web, pero como que el mundo recogió alguna lectura entre medias de todo el horrible que es eso, que es como exponer
que eh, una vez que los hombres llegaban y pensaban que era una chica y se daban cuenta de que era un chico, les daba igual. Se expusieron a muchísimas personas pues siendo infieles, en plan, Claro. como un poco tal. Y como que fue un poco raro, pero que ahí como que te das cuenta de que, de como, que quién consumía esos vídeos, ¿sabes? O sea, como que me parece un poco irónico y si quieres hasta me hace un poquito, o sea, me da un poco de risa en el sentido muy por encima sin sacarle como el contexto negativo que tiene, como qué loco que un hombre que se viste de mujer, que hombres van a tener sexo con esa mujer que después no es mujer y después lo cuelga y él como que se reía de la gente o hacía bailes después cuando se iban, No no sé vi qué. esa Es que era parte. como una cosa muy absurda. Sí, es el sadismo. Y eso, también estaba el caso, ¿se acuerdan que salió creo que el año pasado en Francia de una esposa que descubrió que su esposo la drogaba y dejaba Giselle Pelicot. ajá, que muchos hombres que random de que conocían online le fueran a violar y hacían videos y bueno, era su diversión. Entonces, ¿qué explica el sadismo humano, no? Porque yo creo que es un poco sobre esto todo. Sí, sí, hay sadismo en todo estrato social, eso está Pero clarísimo. sí, exacto, porque con Giselle Pelicot, como que muchas personas decían, buah, cuatro señores que como que la concepción de la persona que eh, hace una violencia sexual sin consentimiento, dicen que son personas que te cogen en un callejón sin salida, en una calle oscura un día que sales de fiesta, y no, en plan, en el registro de las personas que están acusadas con esa señora son gente que tiene nuestra edad, que tiene 20 años, universitarios, doctores, jueces, señores de 60 años, que podrían ser cualquier cosa nuestra. Entonces, tengo una pregunta. ¿Todos los humanos son sádicos? ¿Hay niveles de sadismo? ¿Está más asociado el sadismo o la falta de coherencia en eso con los hombres? Porque normalmente cuando vemos suele ser ese lado o no. No lo sé. Lanzo la pregunta sin tener una respuesta. No sé qué opináis vosotras. Yo puedo decir que no porque no soy sádica yo, Exacto. así que puedo asegurar que no. Pero sí, no, yo quiero creer que son la minoría. Es verdad que siempre estos millonarios hombres fueron. Em, pero sí, quiero creer que son la minoría del mundo, que no todos los millonarios caen en esa, obviamente tampoco caigamos en esas generalizaciones, pero como que hay, como decía, en todo estrato social están los sadistas, psicópatas y gente enferma de la cabeza. Em, pero quiero creer que son los menos. Sí, yo diría que la, el concepto de ser humano involucra, bueno, humanos que, bueno, tienen más buenas intenciones y más buenos sentimientos. Y hay también la parte muy oscura que yo no logro entender porque toda vez que yo veo algo así me causa una repudia muy grande y no es una cosa que entre en mi cabeza como alguien se puede sentir así. Pero pensando mucho en esto y los casos que chocan la humanidad, no solo de excentricidad entre personas que tienen mucha plata, pero bueno, cualquier cosa que vemos de casos que marcan mucho, de mucha tortura, mucha violencia, donde tú ves que hay una cosa así más allá de lo que se puede explicar la mente humana, yo siento que, bueno, hay una vena muy dark, muy cruel en el ser humano, infelizmente, que mucha gente, sí, mucha gente, pero bueno, hay una parte de la población en todos los niveles sociales, como dijo Tiffy, que se presenta ese tipo de cosas. Y yo sí creo que la plata es un enablement. Yo sí creo que en lugares en que de poder, tipo no solo de plata, en lugares de mucha afluencia, de mucho poder, pasan cosas, suelen pasar muchas cosas en ese sentido, donde uno nunca se entera de, bueno, de poder tener el poder de comprar y vender un ser humano, tener un poder de hacer esto y etcétera. En cuestión de género, no estoy tan clara. Yo creo que pues estadísticamente vemos muchas cosas en relación a hombres, pero yo creo que también históricamente hombres han tenido más acceso a plata. Entonces decir, influir que eso es como que causal o causational de que, bueno, creo que hombres se comportan más así, no sé, a lo mejor es también un contexto histórico de que porque hombres históricamente tienen más acceso a plata y afluencia,
bueno, pueden quizás ejercer su vena de crueldad más comparado a las mujeres que bueno, no han tenido las mismas estadísticas históricas. Entonces no sé si es algo muy de género, porque por ejemplo, este que yo dije de la chica de Brasil, que era una mujer y tal, entonces yo creo que eso es, no sé si es tanto de género en términos de estadísticas, sino yo creo que es más de, bueno, factores históricos y de personalidades específicas. Claro, yo creo que Sí, igual el sadismo que no interfiere mucho en el género. no sé si sadismo puntualmente, pero sabemos que el 98% de los crímenes violentos son cometidos por hombres, entonces eh, entiendo que sí, la plata te da esta capacidad de hacer lo que quieras y no tener consecuencias muchas veces, entonces sí se les facilita a muchos hombres, pero este 98% del que hablamos no tiene en cuenta estrato social, como que, entonces para mí sí hay una... eh, que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Que muchas veces esto de que a los hombres culturalmente no se les permite expresar los sentimientos de manera sana, entonces terminan como cayendo sí, en respondiendo de manera violenta cuando quizá una mujer a la que sí se le permite llorar o expresar sus sentimientos no cae en No esa. Entonces yo sabe. creo que sí hay una cuestión de género, no de género en sí, sino de cómo la cultura sexista hace que los hombres muchas veces Yo sean más estoy de acuerdo violentos. con esto, pero yo en mi cabeza hay una diferencia entre crímenes violentos y Ujú. el sadismo y la crueldad más allá de un Mm, crimen violento. Porque si tú hablas solo claro, sí. de crímenes en general, tipo violaciones, muertes, desvivimientos, whatever, como queremos decir, sí, las estadísticas yo creo que apuntan mucho para una diferencia de Mm, género muy grande porque la mayoría es cometido por hombres. Pero pensando en esa cuestión psicológica que estamos hablando, de la claro, cuestión del sadismo y la cuestión de la crueldad extrema, yo sí, ya no sé, yo creo que puede ser algo de personas, sí, no, ¿sabes? Como que 100%. hay casos, por ejemplo, que uno ve de que siempre hay como también, yo el otro día, de madres o abuelas que abusan y maltratan de los niños. No creo que eso es estadístico representado, pero Mm, cuando me llama la atención esa cuestión de la crueldad extrema o de mm, algo muy psicológico, yo no sé si es muy conectado a claro. género. Ya, sí, es bien interesante eso. Mm. Ese es hasta un dato interesante para buscarnos. Si, por ejemplo, disfunciones mentales psicológicas que llevan a este extremismo de crueldad y sadismo, si están conectadas a alguna cuestión de género, si hay propensidad de hombres o mujeres tener en una vena más así acentuadas, porque yo sí creo que hay una diferencia muy grande entre como crímenes violentos que resultan en eso, pero hay como disfuncionalidades como que son ligadas a esos crímenes que son Mm. extremadamente crueles, que es básicamente una, no sé, una deformidad mental, no sé ni cómo decir. No sé si está categorizado en algo psicológico, el sadismo. Bueno, yo hablo de sadismo porque creo que es lo que más se me viene, porque ni siquiera psicópata o sociópata se me viene tan claro que hagan algo así, ¿sabes? Lo veo como más maquiavélico, más como de Es muy manipulación. maquiavélico, exacto. Pero sí, a ver, y por supuesto, no sé si es que hay un desvínculo absolutamente total con que tú a la persona que tú le estás haciendo eso no la ves em, digna de vivir, ¿sabes? Porque como que siento que hay una deshumanización, que es como que lo ves humano, pero no consideras que esa persona le está doliendo ya no lo que estás diciendo, sino lo que estás haciendo físicamente, Sí. ¿sabes? Como que no sé si hay alguna conexión que no está haciendo lo que hacen otros seres humanos para tú sentir pena. Porque yo cuando veo a alguien sufrir, normalmente siento lástima o pena, Ujú. ¿sabes? Pero Exacto. si yo estoy infiriendo ese dolor, ¿qué es lo que te hace querer seguir infiriendo eso y que no te dé absolutamente lástima ni pena? O sea, habrá algo ahí, no, no lo Hay sé. personas que no tienen la capacidad de sentir empatía o sentir el dolor del otro, o sea, psicológicamente. Yo también, el otro día estaba pensando en esto porque hay muchos relatos de que eso pasa mucho, esa cosa de deshumanizar las otras personas y la situación y dejar de sentir el dolor ajeno
soldados que sirven en guerra, porque acaban siendo expuestos y viendo tantas situaciones, así que ellos como se transforman como numb. Como mecanismo de defensa también, ¿no? De no recordar y sentir todo lo trágico que vivieron, es como que, bueno, se vuelven así numb y Exacto. ¿Cómo es la nada les sigla? afecta. PTSD. PTSD. No. Sí, el Sí. síndrome de shock postraumático. Claro. PTSD. Exacto, que es una cosa que el ser humano ya vio cosas tan malas y eso pasa mucho, yo creo también, por ejemplo, en comunidades muy carentes. Hay muchos niños en la favela de Brasil que hay relatos de eso, que como crecen en ambientes tan hostiles en el sentido de que, bueno, siempre ven conflictos entre policiales y personas de su comunidad, viven muy cerca y conviven con la muerte de personas cerca y etcétera, acaban pasando por tantas cosas de que se normaliza mucho esa cuestión de la violencia y del sufrimiento ajeno y se desconstruye un poco esa cuestión de la empatía. Entonces ahí les pongo una pregunta, o sea, sentir el dolor ajeno y la empatía es un privilegio de personas de que no sufrieron mucho en la vida o que no han visto situaciones tan graves. No creo que quien haya sufrido situaciones graves deje de tener empatía, pero creo que cuando estás en un momento quizás de sobrevivir, a lo mejor no te sale tan naturalmente. Con esto quiero decir que cogemos a dos personas que han vivido situaciones vulnerables extremas y a una la sacamos y le aliviamos un poco la necesidad, a lo mejor la otra no tiene tiempo para ser no tiene tiempo, no tiene como ese respiro humano de estoy a salvo, puedo sentir empatía, y la otra que sí que ha hecho como un relief o está como un poco más tranquila o tiene como acceso a cosas que no tenía, quizás pueda permitirse bajar la guardia y decir, Claro. wow. Pero también después hay como esa cosa rara de que a veces uno es muy malo con las personas y con los animales es un santo. Entonces como que no entiendo muy bien. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No, sí, opino tal cual. Siento que eso muchas veces algo de supervivencia, el ponerse una coraza y dejar de sentir, pero no quiere decir que si se le da lugar no pueda... No es que se pierda la empatía tampoco, ¿no? Pero sí si te creas en un ambiente como súper hostil, no te queda otra que formarte una coraza para protegerte a vos mismo, ¿no? Es lo mismo, la típica, cuando en el primer noviazgo uno está como súper confiada, contenta, tipo, todo muy lindo, después te caga, o sea, te hace lo que sea que te haga y a la segunda relación ya tenés tu coraza y no estás tan abierta como en la primera relación. Siento que pasa mucho eso a muchas personas. Como que sí, la experiencia de vida te va formando y cambiando. Pero bueno, siempre no es que se pierde, creo, ¿no? Sí. Sí, full. Hablando de lo que dijisteis del trauma de vivir algo, ¿no? De que dijisteis que se queda así como un shock. Hay un concepto que se llama la mirada de las 1000 yardas. No sé si escuchasteis hablar de eso, creo que se dio a raíz de los soldados de guerra, que es como una característica, y si habéis visto vídeos de después de desastres, no tienen por qué ser una guerra, pueden ser desastres naturales, Sí. incluso le pasa, creo que vi un vídeo de una chica que acababa de dar a luz y que tenía esa mirada, a ver, un poco menos grave que los demás, pero como que es una mirada que como muy abierta, que se te ve casi todo el glóbulo blanco, que es una mirada de que has visto o has pasado por una experiencia súper mega fuerte, tipo, y normalmente en los soldados se dice como que viene como de algo como súper mega fuerte, traumático, sí, y se llama La mirada de las 1000 yardas. Hay una foto que se hizo como súper famosa de un soldado con un casco en blanco y negro, no sé si es de la Primera Guerra Mundial, no tengo ni idea, pero como que salió ese concepto y me acordé ahora que lo decís. Qué locura. Eso. Sí, eso de los soldados es un temazo también. Por eso que hasta podemos hablar de eso en un episodio, pero aquí en Estados Unidos, donde hay mucha esa cultura del military, hay muchos datos y evidencias, por ejemplo, de personas del Army y tal que participan de guerras, conflictos y viven ese tipo de experiencia que cuando vuelven no logran reintegrarse en la sociedad. Entonces muchos como vieron homeless, muchos
o sea, se están abandonados y cosas así, porque no logran, o sea, no, mentalmente no logran, o sea, después de todo que vivieron, vivir una vida, entre comillas, normal Ujú. y nada, pues se quedan como al margen de la sociedad por todo lo que experimentaron antes. Sí, en Argentina pasó en la última guerra, que fue la de las Malvinas, que murió más gente desviviéndose después que en la guerra misma. ¡Wow! Tipo, No sí, sabía. Qué loco. de los mismos soldados. Creo que, no sé, hablando así como un poco sin saber de casos de países y tal, como que me gustaría que, ojalá, si tú vas a servir a tu país, a la guerra o vas a ser militar, ojalá que haya un recurso social para que la reintegración no tenga que ser individual y solo tuya, ¿sabes? Un Sí. acompañamiento, pues no sé cómo se debería hacer, pero Aquí hay tú no full puedes mandar a la gente a la sí. guerra y que vuelva y que no pase nada, Claro, ¿sabes? No, Como psicológico sí. mínimo. exacto, En De... Estados sí. Unidos hay full, O sea, estoy hablando sí, en en general, no general, de países como X, pero aún pero con ese sí. tipo de ayuda, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos es buenísimo en esto, porque hay muchos como non-profits que ayudan dedicadas a militares. Aquí hay muchos como programas de reintegración. Creo que el militar aquí es bastante, digamos, como cuidado en ese Sí, acá sí, sentido, porque hay full. mucha inversión también gubernamental que va destinada a eso, pero aún sí, en las estadísticas de militares de que se vieron homeless o que están ahí como en una casa de retiros abandonados y no logran reintegrarse es muy alta. O una también que yo vi el otro día que es súper interesante, no me acuerdo el número de cabeza, podemos buscar, pero el índice de divorcios en familias Mm, de militares, porque no logran como que vivir una vida en familia después. Este, de todo que vivieron. Entonces, como aunque tenga bastante ayuda, verbas del gobierno destinada para esto, yo creo que ahí el aspecto humano mm. de los sentimientos habla más duro y trae un poco esa cuestión de que de las vivencias de cada uno y cuando la gente vive experiencias muy impactantes negativamente así, los traumas que se generan en un ser humano y todas las cicatrices que te dejan para siempre. Sí, ahora cuando estábamos hablando de lo que pasó en Bosnia, como que creo que tú no estabas, pero yo le estaba diciendo a Tiffy como en muchos casos no hay reparación después de lo que de Mm. lo que pasó y por ejemplo, pues con el tema que pasó en Alemania, el gobierno de, bueno, no sé si fue el gobierno de Alemania en ese momento, pero Alemania intentó hacer todo lo posible para hacer una reparación de todo lo que había pasado y Mm. creo que es uno de los pocos países, no estoy segura, hablando así sin mucha data, que al menos se ha disculpado públicamente, ha intentado como reparar una situación, está reeducando Mm. a todos los jóvenes después de que haya pasado eso y como qué importante es que, o sea, obviamente el mal está hecho y eso no te lo va a quitar nadie, pero también intentar hacer como un poco una reparación a las víctimas de la forma en la que buenamente se pueda, ¿no? Mm. Sí, es verdad que en la mayoría de las situaciones no hay un cambio real, pero es verdad que en Alemania hasta les enseñan la historia a los chicos como de una manera de che, no la repitamos, ¿no? Sí, full. Mm. Sí, pero qué temazo, ¿no, chicas? Yo creo que, bueno, creo que hace un tema que podemos explorar más, no solo específicamente de Bosnia, pero esa cuestión de lo que estábamos hablando de las venas crueles del ser humano y estadísticas que traen eso. Yo creo que es porque podemos explorar eso en una próxima porque me interesa mucho saber si hay una categorización de lo que pasa. Qué Sí, fuerte. y también está bueno aprender de estas cosas e informarse para evitar que sucedan, ¿no? Y también detectar cuando vemos que cuando vemos como situaciones de vulnerabilidad, como estar alertas de que sabemos que va a haber quien quiera aprovecharse de esa vulnerabilidad, ¿no? Como que, Sí, totalmente. Y aportar su granito de arena para intentar ayudar, porque a veces uno piensa que son cosas que salen de nuestro control, pero nada, si todos estamos concientizados, pendientes y aportamos un granito de arena, a lo mejor podemos hacer un impacto. Sí, que se sepa hablar de esto, Que se porque sepa. lo de Bosnia, por ejemplo, porque fue lo que trajo esta Ujú. conversación, yo me acuerdo que en ese momento de 2022, cuando salió el documental, sí me aparecieron algunas noticias, pero no se ha vuelto a hablar de esto, No, ¿sabes? exacto.
No, Y no es tan popular o tan, no, Mm. no estuvo en la boca de todos como otros temas mucho más banales. exactamente, entonces bueno, pues quisimos traer este tema y ver por dónde nos íbamos también con esto. Así que espero que os haya gustado. Sí, hasta la Sí. próxima. Lo que se entienda. Chau, chau. Chao.